Vamos que venimos. Lo que no le hacía falta a la radio. Uy, ya estamos en el aire. Bien, con las invitadas. Así es, con Gabriela Bernardi y Verónica López, ¿digo bien? Perfecto. Bueno, esta entrevista, esta invitación se ha dado con mucho ímpetu por parte del programa. Por suerte han tenido la deferencia de acercarse aquí a la radio y cada 15 días poder efectuar este encuentro con estas dos profesoras y antropólogas que son miembros de la Asociación de Antropólogos, digo bien, de la ciudad de Rosario. Bienvenidas. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien. Digo que son miembros de la Asociación de Antropólogos. Sí. Sí, acá, bueno, Gabriela es la secretaria de grupos de trabajo de la Asociación de Antropología de Rosario. Ajá. Bueno, yo recientemente fui nombrada presidenta de la Asociación de Antropología de Rosario y bueno, estamos abocándonos a justamente uno de los objetivos de la asociación, que es la difusión de la antropología, de qué hacemos los antropólogos, a qué nos dedicamos. Exactamente, mira, y vos, Verónica, justo nos das el pie porque lo que nos interesaba a nosotros era, hay un mate, el chino está súper atento hoy. Lo más. Si quieren tomar Lo mate, más. bueno, vos vas a cebar, Miki. Muy bien, ¿lo va a lavar? No. Sí, yo sé de lavarlo. Era tratar de llevar, de masificar, si se quiere de alguna manera, la idea de la antropología, porque lo que nosotros hoy planteamos al comienzo del programa es que quizá sabemos más de antropología de lo que creemos saber. Y por eso estaría bueno que comencemos esta sección, hoy como puntapié inicial, hablar un poco de la antropología, de qué es, de qué trata y en dónde la aplicamos quizás sin saberlo, ¿no? Bien. ¿En dónde se aplica? Bueno, en general sucede que cuando hablamos o preguntamos qué es la antropología, en general nos responden como que es algo que tiene que ver con los huesos. Claro. Ese es como más de sentido común, y de hecho sí, un poco con los monos, con la evolución, en algunos casos con los dinosaurios, claro. Pero bueno, en realidad la antropología tiene que ver con el estudio del hombre. Como saben, no es la única disciplina que se ocupa de estudiar, no ha sido la única ciencia que se ha ocupado de estudiar al hombre, pero sí, digamos que se ha centrado, su especificidad tiene que ver con la diversidad humana, ¿no? Claro. Y con conocer esa diversidad humana y conocerla, digamos, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Por eso es un campo de estudio sumamente vasto, uh-huh. Que abarca, digamos, el proceso de hominización también, claro. Pero también cómo han variado las sociedades humanas, qué características tienen los distintos grupos humanos, y es una disciplina que en principio estuvo como abocada al estudio de las mal llamadas sociedades exóticas, ¿no? Ajá. Digamos, se ocupó de estudiar estas sociedades lejanas, muy distintas de aquellas a las que pertenecían los antropólogos que iban a investigarlas, pero que bueno, después empezó a abocarse al estudio de sus propias sociedades y empezar a trabajar sobre distintos grupos humanos dentro de la misma sociedad del investigador, ¿no? Como les digo, el campo de estudio de la antropología es muy vasto y hay como distintas orientaciones que tiene la antropología, ¿no? Está la antropología social, la arqueología, la antropología lingüística, la antropología biológica, últimamente también desde hace unos años la antropología forense. Son como distintas ramas que se han abierto, uh-huh. Y bueno, digamos, nos abocamos al estudio, como decíamos, de lo humano, tratando de ver las semejanzas, las diferencias, y particularmente, bueno, distintos grupos sociales, ¿no? Claro. En especial, bueno, vos, Gabriela, ¿a qué rama te dedicas de la antropología? Yo me dedico a la antropología social. Pero ambas, ya seguramente en alguno de los próximos encuentros vendrá algún compañero o compañera más dedicado a
arqueología, la antropología lingüística, así se pueden conocer las distintas dimensiones sobre las cuales trabajamos, ¿no? Claro. Y dentro de la antropología social, ¿qué es, digamos, como disparador, qué es lo que podríamos tirar como anzuelo en esta intención que tenemos nosotros de bajar a un nivel más simple la ciencia antropológica? ¿Qué podríamos tirar como disparador? Bueno, para pensarlo, por ejemplo, en la antropología social, pensamos o estudiamos, digamos, las prácticas de los sujetos, lo que los sujetos hacen, lo que los sujetos dicen, las normas, los valores que orientan su conducta, digamos, nos interesa el sujeto en sociedad también, ¿no? Entonces entendemos ese sujeto como un sujeto que está atravesado, digamos, por distintos aspectos, distintos procesos, en todo caso, un sujeto atravesado por esos procesos económicos, sociales, políticos, ¿no? No es un sujeto aislado. Entonces estaría bien hablar lo que vos decís y añadirle el tema cultural. Por supuesto, digamos, eso es una discusión central en la antropología, ¿no? El tema de naturaleza, cultura, y pensar al sujeto como un sujeto bidimensional, digamos, en el sentido de que somos seres biológicos, pero que también, digamos, tenemos una dimensión cultural que está interactuando permanentemente. Nosotros siempre damos el ejemplo de decir, bueno, tenemos una necesidad biológica que es, por ejemplo, la necesidad de comer, pero ¿cómo respondemos los seres humanos a esa necesidad? Una cuestión cultural, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Dónde comemos? ¿Cómo comemos? Digamos, tiene que ver con esta cuestión que nos hace humanos, ¿no? Claramente. Y mira, yo escuchándote en referencia, hay algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención cuando fui alumna tuya, fue esta cuestión de los instintos. Si el humano tiene instintos como el animal, o carece de ellos, radicalmente, como vos hablabas de la cultura y todo lo que decide, de qué manera decide satisfacer todas las necesidades. Si eso está ligado a un instinto o nada que ver, estamos hablando de otra cosa. Claro, en general, digamos, se coincide como que instinto en el sentido de que tenga que ver alguna cuestión genética vinculada a esas necesidades, está como en mucha discusión, ¿no? En realidad, digamos, la cuestión del instinto, como decía, bueno, se discute y se piensa más en una cuestión más cultural, digamos, y en todo caso en la relación dialéctica que hay entre lo biológico y lo cultural, ¿no? Digamos, qué sentimos, cómo lo sentimos, tienen que ver con este vínculo, digamos, en el humano entre lo biológico y lo cultural. En general, la cuestión del instinto como que está puesta muy en discusión, digamos, algunos autores sostienen, digamos, que solamente hay un instinto que es el instinto de succión, digamos, que quedaría, digamos, como una cuestión genética, ¿no? Claro. Digamos, algo que se discute mucho y, digamos, lo que tratamos de ver son las respuestas que los seres humanos han dado a estas necesidades que tienen que ver con lo biológico, ¿no? Como decíamos recién, la necesidad de comer, de alimentarse, ¿no? Es una idea recurrente, creo, escucharlo, el instinto maternal, el instinto, cuando alguien reacciona de manera violenta dice, bueno, pero me salió, es el instinto hacia, no sé, vi a un ser querido en problemas y fue instinto defenderlo. Es decir, todas esas cuestiones estaríamos hablando de que no corren no es un mecanismo grabado en nuestra genética. No, de hecho, es un tema que también solemos discutir, ¿no? El tema del instinto maternal y demás, si es un instinto, ¿no? Entonces pensamos esto más bien como una construcción, como una construcción social, histórica, claramente. ¿No? Esto de la maternidad no se podría pensar como un instinto. ¿Sí? Y justamente lo que vos decías, cultural, porque no es lo mismo en una cultura que en otra. No, digamos, no va a ser lo mismo aquí en América que en Europa, que en Asia, que ni siquiera en un continente, en otros países. Va a diferir la significación que se le dé a eso.
Sí, seguramente, digamos, hay muchos estudios que es muy interesante para verlos y trabajarlos acerca, por ejemplo, de cómo se concibe a los niños, digamos, distintas ideas, distintas concepciones que tienen los sujetos en relación a cómo se conciben a los niños, cómo se conforman los grupos de parentesco, sí. En relación a la crianza de los niños también, ¿no? Cómo debe comportarse la madre o el padre con ese niño, digamos. Esto es un tema que se ha trabajado bastante desde la antropología. Y que bueno, ha demostrado realmente la variabilidad, digamos, que esto no es algo dado de una vez y para siempre, sino que, digamos, a lo largo del tiempo y de las distintas culturas han, digamos, configurado esta relación de manera diferencial, diferente, ¿no? Claramente. Nico, te noto callado, cabizbajo. Muy interesante, me quedé reflexionando sobre todo lo que iban diciendo a propósito de compartir. ¿Ahí? ¿Estamos bien? Dale un sobre. Perfecto. A propósito de compartir, estábamos haciendo gestiones de redes de la Asociación de Antropólogos de Rosario, pero me quedaba pensando cuando hablabas el tema de que se ha tocado mucho, ¿no? Lo del instinto y esta construcción que se hacía. ¿Sucede solo y específicamente al ser humano o es un instinto general del ser vivo? El tema de los instintos... Lo que pasa por la construcción, digamos. De la construcción... Tal cual, de la construcción social siempre decimos, ¿no? Pero ¿se queda solo en el hombre porque es capaz de racionalizar, digamos? ¿O de pensar? ¿O es una aplicación general de todo ser vivo? Mirá, justamente un antropólogo, sí. Leslie White, decía que la diferencia entre el ser humano y el animal tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de simbolizar justamente, y a partir de simbolizar y tener lenguaje poder transmitir los aprendizajes, ¿no? Y tener memoria y posibilidad de transmitir de generación en generación lo aprendido, lo que no pasa en los animales. Pueden aprender determinada cuestión y volver a repetirla, pero no pueden transmitirlo de una generación a otra. Perfecto, porque justamente planteaba esto, porque uno siempre habla de la construcción del hombre, pero ¿qué pasaba en el animal, cuando hablamos del instinto? Si se daba también, si se producía. Pero es esta diferenciación que vos decías que plantea el autor. Por esta posibilidad de tener lenguaje, simbolizar, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Del razonamiento, y la posibilidad esta de transmitir, de generar transmisión de una generación a otra, de las experiencias, de lo aprendido, que hace que esto de la construcción social sea posible, básicamente. Y bueno, no, yo me voy para otro lado, sí. Quizá para lo que hablábamos antes, no, de la cultura en sí, per se, que hay una idea, creo, en general, pero básicamente para la antropología, ¿cuál sería la definición de cultura? Sé que hay varias, pero una que se le asemeje más. ¿Qué podríamos decir que es la cultura? Bueno, hay en realidad hay libros que han compilado más de 300 definiciones. Una que a ustedes les gusta, concepto, partamos de ahí. Del concepto de cultura. Entonces ha sido un concepto muy discutido dentro de la antropología, y en algún momento yo creo que hasta abandonado, y fue el momento que lo retomaron otras disciplinas, y la antropología ya había discutido tanto sobre esto, que si ayudaba, no ayudaba, digamos, entonces, bueno, pero es un concepto central dentro de la antropología, ¿no? Habría que pensar como dos cuestiones. En realidad, el concepto antropológico de cultura es trabajado en un sentido amplio, o sea, cómo entendemos la cultura dentro de la antropología, y entendemos como todo lo que el hombre hace, ¿no? Todo lo que el hombre produce es cultura. Sí. ¿No? Porque es algo inherente a lo humano. Digamos, sin cultura no hay hombre. Claro. Entonces, es como una cuestión central. Pero por supuesto también hay otras formas de entender la cultura, que son concepciones como más restringidas, en muchos casos vinculado a las bellas artes, vinculado, digamos, a determinadas expresiones artísticas. Dentro de la antropología,
digamos, ese concepto así como muy amplio, que tiene que ver, como les digo, con todo aquello que el hombre produce. Así, ¿no? Como decimos en la comunicación que todo comunica. Con respecto a la cultura, todo es cultura. Con respecto a la cultura, todo el sentido antropológico, todo aquello que el hombre produce, hace, es cultura, ¿no? Después hay por ahí perspectivas que prestan más atención al aspecto material de la cultura, otros que prestan más atención a los aspectos simbólicos, como que distintos enfoques. Ajá. O a los significados que se construyen a partir de las prácticas humanas, o como que hay distintos enfoques respecto a la cultura, pero sí, podríamos decir que en términos generales todas las actividades materiales y producciones espirituales simbólicas son cultura, ¿no? Porque en base a eso se me ocurre ahora pensar que muchas veces se ha catalogado o se ha dicho esto no es cultura, esto no es cultural, esto sí, esto no, digamos, de dónde uno se puede... de dónde uno parte, dónde se para hacer esa discriminación, para decir, o para tener la verdad absoluta, decir esto es cultural y esto no. Por eso es interesante que hablemos de qué es cultura. Claro. O medianamente qué es lo que más se le asemeja a una definición de cultura. Como vos bien decías, que va cambiando y debe haber millones de definiciones y habrá sido hablado y charlado y reveído por años y años. Me parece que es la más interesante. Es interesante pensar cuando se dicen esas cosas, qué es cultura, qué no es cultura, claro. Quién es el que dice y desde qué lugar está hablando, ¿no? Y desde dónde define cuándo algo es cultura y cuándo puede no ser considerado en su dimensión cultural. Muchas veces Entonces, lo que pasa cuando se plantea este tema de qué es cultura y qué no, y uno le pregunta la definición, se queda en la banalidad o en la superficie de lo relacionado al arte, tendiente al arte más literal y que se pueda tocar. Claro. El objeto, nada de abstracción. Ajá. Enseguida se enfocan a la parte concreta, digamos, cuando uno le pregunta el tema, ¿qué es cultura? Y más a lo plástico, quizá, tal ¿no? Tal cual. Por ahí a las artes en sí, en general. Sí, qué sé yo, en general aparecen, digamos, la cuestión de las bellas artes o ciertas expresiones musicales, por ejemplo, aparece como cultural, la música clásica como símbolo, digamos, de cultura, la música clásica, pero no es considerada, por ejemplo, como cultura o la cumbia, ¿no? Claro. Entonces, sí, digamos, también tenemos la diferencia entre cultura y folclore, y en este sentido también la música folclórica no entraría dentro de lo que sería el desarrollo de las grandes artes o de las bellas artes, y o la diferenciación entre lo que sería la cultura de élite, la cultura popular, o la industria, la cultura de masas, que ahí ya entramos en otra distinción también de cultura. Pero se tiende a pensar a la cultura como algo más elitista y al folclore como algo más popular, generalmente. Sí, en general sí. La cultura, bueno, como el deber ser, que responde a la cultura hegemónica en general, depende cada espacio, cada contexto. El referente de la cultura hegemónica será una clase social, un grupo determinado. En términos de mundo podríamos hablar de una occidente blanco y cristiano como la cultura hegemónica, en detrimento de otras expresiones culturales que en algún momento incluso llevaron a plantear esta oposición entre cultura y barbarie, ¿no? Ah, claro. O entre civilización y barbarie. Sí, conocido. Y el tema de la barbarie en sí, como vos bien nombrabas. ¿Está rico el mate? Está medio lavadón. No, te está saliendo bueno. Bueno, muy amable. De la barbarie en sí, con la R pronunciada. Si uno toma que todo es cultura, también podría ser considerado como una especie de expresión cultural, el hecho de la barbarie y la no civilización. El tema es qué sería la barbarie, a qué denominaríamos barbarie o no civilización, o sea, desde qué perspectiva estamos hablando, ¿no? ¿Quién es el que dice o desde qué lugar se dice que algo es bárbaro o que no es civilizado, ¿no? Dentro de la antropología, digamos, hay todo un momento histórico, digamos, en el que se comienzan a desplazar desde los países
desde Europa, digamos, que comenzaba a conquistar distintos territorios, y entonces, bueno, a todos aquellos que no tuvieran esas mismas expresiones. Ya era un bárbaro. Ya eran bárbaros, ¿no? Sin tener en cuenta, quizás... perspectiva más evolucionista, pensar que las sociedades se dividían como en pasaban por distintos estamentos, había como una escala donde se pasaba una sociedad bárbara a una sociedad civilizada, ¿no? Siendo por supuesto el parámetro de la civilizada la propia sociedad europea del momento, ¿no? Entonces, digamos, desde dónde se denomina a otro grupo como un grupo bárbaro, como un grupo no civilizado. Y muchas veces esa cultura europea, sin tener en cuenta el bagaje que ese posible bárbaro tenía en realidad de su cultura en sí. Por supuesto, en realidad era eso, ¿no? También la mirada etnocéntrica, ¿no? De considerar, digamos, lo propio como lo mejor y como expresión de digamos, del máximo nivel cultural, ¿no? Sin poder ver en ese otro, que también es un otro que digamos, tiene sus propias expresiones, ¿no? En general no se consideraban. Excelente el primer capítulo introductorio. Me encantó. Bueno, nos quedaríamos charlando, por supuesto, pero ya son las 21. ¿Vieron? Se pasó rápido. Que estaban ahí medias... ¿Pasaron los nervios? Sí, creo que por los mates. Dudativa. Una nueva palabra hemos inventado. Y es cultura también. ¿Por qué? Todo lo digo yo, claramente. Por eso llevamos a ese punto, para que a partir de ahora podamos justificar todo. Sí, yo quería que digan todo es cultura para que de ahora porque en la más... Asociación Antropológica nos avala. No fue al azar. No. Y cuando pregunté lo de bárbaros también era. Muy bien. Nunca más me van a decir bruto. No. Jamás. Bien, agradecemos muchísimo Gabriela Bernardi, Verónica López. Muchísimas gracias por estar. Dentro de 15... No, perdón, digo mal. El jueves próximo. Una nueva visita. ¿Podemos adelantar? Sí, el próximo jueves va a estar Anne-Esther Koldorf, que es una antropóloga muy reconocida, que ha trabajado mucho sobre temáticas de género, que es la directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Mujeres, y va a trabajar sobre una temática en particular, ¿no? De género. Sí, no me acuerdo sobre la cuestión de las mujeres. Perfecto. Bien, entonces el jueves próximo tenemos otra cita en Antropofonía o Antropofónica. No sé, le cambié el nombre 30 veces hoy. Y a ustedes que están del otro lado, los invitamos al jueves próximo, como todos los jueves de 19 a 21. Erika Marconi quien les habla, Nicolás Glardón, el Chino Chinali del otro lado del vidrio. Esto es Vamos que venimos, hasta el jueves próximo. Chau. Vamos que venimos. Un popurrí de cosas incongruentes. Vamos que venimos.